Bueno, vamos a continuar. Como siempre, vamos a esperar un minutito a que se que nos conecten los demás compañeros, hasta mientras eh, estén poniendo nomás su nombre en el chat grupal, ¿no? Y continuamos después, en un minutito. Entonces vamos a continuar, ¿no? Estábamos aquí en esta parte de la petición, ¿no? En cumplimiento del principio de rogación, es imprescindible la presentación de una petición. La petición puede ser a manera de una nota, de una carta o de un memorial, es indistinto, ¿no? Como señala la ley, ¿verdad? En su artículo 95 establece la necesidad o el requisito ineludible de una petición que tiene que ser presentada de manera escrita por ambos cónyuges. Entonces, ambos cónyuges tienen que comparecer ante la notaría, ante el despacho notarial y presentar la petición. Este acto es de carácter estrictamente personal o personalísimo, podríamos decirle, ¿no? Eh, el inicio o la presentación de la petición. Luego de ese actuado, todo lo demás puede ser con poder, ¿no? Pero esta petición, como es la manifestación de la voluntad, no puede ser con poder, ¿verdad? Porque yo no puedo manifestar tu voluntad. Yo no sé si de verdad quieres o no quieres, aunque sea tu apoderado, ¿no? Y esto solo puede ser manifestado por el interesado, ¿no? Luego establece los requisitos mínimos del acuerdo, nombres, apellidos, números de cédula, identidad, domicilio real, manifestación de la voluntad de divorciarse, la inexistencia de hijos, la inexistencia de bienes, la renuncia expresa a cualquier forma de asistencia familiar, la fecha del documento, ¿no? Eh, este es una cláusula, digamos, que dice que ambos han llegado a un común acuerdo que concluye en el divorcio, ¿verdad? La inexistencia de hijos, ¿no? Tienen que decir, ha de saber, señor notario, que a la fecha no hemos procreado hijos dentro del vínculo matrimonial. Pueden tener ambos sus hijos, ¿verdad? De antes, pero no tienen hijos entre los dos, ¿no? La inexistencia de bienes gananciales, lo propio, le dicen al notario, ha de saber también, señor notario, a efecto de la presentación de la presente solicitud, que no hemos logrado adquirir dentro de la vigencia del vínculo matrimonial, eh, bien alguno que entre en la comunidad de gananciales, ¿no? Bien alguno sujeto a registro que entre en la comunidad de gananciales, ¿no? Renuncia expresa por parte de ambos cónyuges, ¿verdad? De asistencia familiar, ¿no? Y algunos dirán, pero si no hay hijos, ¿cómo va a haber pues, asistencia familiar, ¿no? Pero cuando tu esposo o tu esposa es enfermo, ¿verdad? Y se queda al cargo de la guarda de los hijos, ¿no?
obviamente que también tiene otras necesidades y no puede procurarse de manera normal sus ingresos, ¿no? O la parte o el dinero que necesita para sustentar esta condición. Entonces, tú tienes que otorgarle pues asistencia familiar, ¿no ve? A ella más o a él más. A eso hay que renunciar. Pero también a esto habría que agregar que otro requisito fundamental es que no hayas empezado pues el trámite en la vía judicial, ¿verdad? Porque no puede haber un trámite en la vía judicial y uno paralelo en la vía notarial, ¿no? Entonces, tendrías también que hacer presente que no existe trámite alguno iniciado de divorcio en la vía judicial. Y si has iniciado, la has pelado, pues ya no puedes ir a la vía notarial, ¿no? Pero si has ido a la vía judicial y está tardando mucho y luego entran de acuerdo con tu ex esposa o tu ex esposo, pueden ir a la vía notarial, pero primero tienes que desistir del proceso en la vía judicial. El desistimiento es un acto propio del demandante, ¿verdad? En el que dices que ya no vas a seguir la demanda, ¿no? En resumidas cuentas, dices, señor juez, en mérito al artículo tanto del Código de Procedimiento Civil, ¿no? Desisto de la presente acción y en consecuencia solicito se archiven obrados, se desglosen los documentos originales presentados por esta parte, ¿no? Entonces, no quiere decir que estás renunciando de tu derecho, solamente de seguir ese proceso en ese momento en particular. Porque otra cosa es desistir del derecho, ¿no? Estamos desistiendo de la acción. Cuando desistes del derecho ya no vas a poder reclamar después. Entonces desiste de la acción y te va a decir ya por desistido, no ve, arrímese, archívese, todo lo demás. Agarras esa resolución del desistimiento y eso más llevas al notario y puedes divorciarte en la vía notarial, aunque hayas iniciado antes en la vía judicial, porque ya has desistido, ¿no ve? Entonces sería bueno que entre los requisitos también exista esa, el, digamos, alguna certificación de que no existe proceso pendiente con el mismo objeto en la vía judicial, ¿no? Ahora, como les decía, la presentación de la petición es de carácter personalísimo, ¿no? Lo demás pueden tramitar con poder si así lo prefieren, para no volver a verse las caras, ¿no? Ahora, los requisitos previos para la tramitación en la vía notarial es el certificado de matrimonio, ¿verdad? La presentación personal, el certificado emitido por el CERESI de que no existen hijos, la inexistencia de bienes gananciales, ¿verdad? Con los certificados de no propiedad, que se acredita con los certificados de no propiedad de derechos reales, en su caso de tránsito. Y también deberíamos agregar, como les dije, algo de la ASFI, porque el dinero también es comunidad de gananciales. Y tal vez hasta de las líneas telefónicas, ¿verdad? Porque eso también es un bien sujeto al registro. La inexistencia de proceso judicial de divorcio pendiente de resolución, como les decía, que se hace con el desistimiento o la declaración, ¿verdad? En caso de inexistencia, declaran que no existe pues, proceso judicial. En caso de haber existido, declaro que ya está desistido y presento la prueba pertinente, que es el proveído que está aceptando, está dando curso al desistimiento solicitado, ¿no? Ahora, acá habrán podido advertir que, bueno, en la anterior diapositiva señalábamos la inexistencia de hijos, pero aquí ya se pone más específico y dice de hijos menores de 25 años, ¿no? Porque, bueno, en materia familiar, ¿verdad? Es tarea exclusiva del juez de las familias decidir sobre la guarda y la asistencia familiar que corresponda a los menores. Y por eso el notario, como no está librada al notario esta atribución, el notario cuando existan hijos no puede pues pronunciarse, ¿verdad? Sobre el divorcio y tiene que llevarlo a la vía
judicial para que sea un juez de las familias el que se pronuncie sobre la situación de los hijos menores y también de la asistencia familiar, que en todo caso beneficia también a los hijos menores, ¿no? Pero esto, o sea, la guarda, ¿verdad? Y el derecho de asistencia familiar cesa pues a los 25 años. Bueno, cesa a la asistencia familiar a la mayoría de edad, o sea, a los 18, pero se extiende a los 25 siempre y cuando tú sigas estudiando para procurarte una profesión eh, que te lleve a sustentarte vos mismo, ¿no? Pero para esta extensión de los 18 a los 25, ¿no? El aprovechamiento académico, dice la ley, tiene que ser demostrable. O sea que no tienes que ir y matricularte nada más y después valerte todo el semestre o todo el año, no es solamente para beneficiarte de la asistencia familiar, ¿no? Sino que tienes que aprovechar, o sea, tienes que asistir y aprobar a las materias de la universidad. Eso dice la norma, ¿no? Que el rendimiento tiene que ser, el aprovechamiento tiene que ser demostrado. Eh, y bueno, la inexistencia o existencia de hijos se comprueba con el certificado del CRS que se llama de filiación o de descendencia, ¿no? Entonces ahí te vas a enterar a todos los que has reconocido en su vida tu cónyuge recién, ¿no? Ahora, en cuanto al contenido del acuerdo, eh, tiene que contener los nombres, apellidos, números de cédula, en resumen, las generales, ¿verdad? Que es lo que ya hemos puesto también en nuestras minutas, también en su cláusula primera, también hemos puesto en nuestra instructiva de poder, en la parte de arriba, ¿verdad? Cuando se describe al demandante, al mandante y al apoderado, ¿no? Entonces, ya sabemos de sobra qué es qué datos incluye las generales de una persona, ¿no? Nombre completo, eh, estado civil muy importante, domicilio también importante, número de cédula de identidad, la indicación de que es mayor y que es hábil por ley, ¿no? Y la profesión, bueno, no es muy importante, ¿no? Pero sí sirve para individualizar en caso de algunas personas que tengan homónimos. Y para ello también está pues el número de carnet, ¿no? Luego está, bueno, la manifestación de la voluntad de divorciarse expresada por ambos cónyuges, la inexistencia, la declaración de la inexistencia de hijos, la declaración de la inexistencia de bienes, la renuncia expresa a cualquier forma de asistencia familiar por parte de ambos cónyuges y la fecha del documento, que bueno, la fecha es un elemento que siempre cierra cualquier documento, ¿verdad? La minuta, el, los contratos, los memoriales, las demandas, ¿verdad? Y en este caso, las solicitudes también, las notas, las cartas que van dirigidas a las instituciones siempre van fechadas. Ahora, en cuanto al trámite, ¿no? Eh, como ya les adelanté, la petición tiene que ser de manera personalísima, con la presencia física de ambos cónyuges, dando la fe de la voluntariedad en este acto jurídico, ¿no? Entonces, y dice cónyuges porque todavía no son ex esposos, ¿verdad? Son esposos hasta que no se inscriba en en el registro la escritura pública o la sentencia que esté ordenando la anulación de la partida. Ahora sí, la norma señala en su artículo 26, ¿no? Vamos a verla ahí directamente, o perdón, en su artículo 96, que si transcurridos cuando menos 3 meses de la fecha del registro de la solicitud, o sea, de la presentación de la carta o del memorial de inicio de trámite, eh,
ambos cónyuges se presentaran nuevamente ante la notaria o el notario que registró la solicitud manifestando nuevamente su decisión de divorciarse, el notario labrará acta de dicha ratificación. ¿Qué tiene que pasar? ¿Verdad? Tiene que pasar 3 meses de acuerdo a la ley, ¿no? Para que yo pueda ratificarme en la solicitud, para que podamos ratificarnos en la solicitud y el notario labre este acta de registro de esta petición. Entonces es como un periodo de tiempo que parecería que te dan como para pensarlo bien o para reconciliarte, ¿no? Transcurrido el plazo, ¿no? Se establece que el, eh, los cónyuges o los solicitantes van a eh, volver a comparecer ante el notario a efecto de ratificar su solicitud y manifestar nuevamente su decisión de divorciarse para que el notario eh, labre el acta de esta ratificación, ¿verdad? Entonces ese es un primer documento notarial, ¿no? Y bueno, en la parte práctica, ¿verdad? Además me van a mandar a pagar, el notario me va a dar un número de cuenta al que voy a tener que ir a pagar la alícuota por el servicio de trámite voluntario y notarial, más allá o por cuenta separada de sus honorarios, ¿no? Ahora, el, este, este acuerdo, ¿verdad? Junto con el acta de ratificación y los certificados pertinentes van a ser protocolizados en en la notaría de fe pública de acuerdo a las reglas seguidas para la protocolización de las escrituras públicas o de los protocolos de escrituras públicas, ¿no? Entonces, pero obviamente que aquí no tenemos el, eh, en en esta ratificación, ¿verdad? Perdón, en esta protocolización del acuerdo no tenemos minuta, ¿verdad? No tenemos instructivo. Pero el notario mérito de las facultades que esta misma ley le otorga va a ser el autor y el redactor de esta escritura pública y va a señalar que se está haciendo sin ninguna instructiva, ni ningún memorial, ni solicitud o minuta al efecto. Entonces, el notario puede, ¿no?, realizar estos documentos y eso más o menos como que le quita el trabajo pues a los abogados independientes, ¿no? Que antes sí tenían eh, eran necesarios mandar una instructiva de poder, una minuta, un documento, un acta, para que este sea protocolizado por el notario de fe pública. Pero han dicho, no, pues no puede ser un simple transcriptor, el notario tiene que tener también otras atribuciones y entre ellas realizar los trámites sin necesidad de instructiva o minuta. Eh, ahora vamos a ver eh, qué pasa si bueno, si el notario el, comprueba la ratificación el- de la voluntad, ¿no? Va a protocolizar los documentos correspondientes, ¿no? Y una vez protocolizado, ¿qué va a pasar? Se les va a entregar la escritura pública a las partes para que lleven esta escritura pública al CERESI o a la Corte Electoral y cancelando los valores y siguiendo el trámite administrativo en aquella institución,
van a proceder a la cancelación de la partida de matrimonio que va a disolver la comunidad de gananciales y va a tener los efectos que estábamos relatando al principio del tema, ¿no? Ahora el, el, en, en el sentido contrario, si es que no van a ir a ratificarse, ¿verdad? Pero el notario va a esperar en esta oportunidad 6 meses, ¿verdad? Si presentan la solicitud y no se presentan nuevamente para ratificar la voluntad en el plazo de 6 meses, se va a tener por caducada la solicitud y se va a archivar la misma, ¿no? Entonces, van a tener que nuevamente los cónyuges, ¿no? Presentar su petición de inicio de trámite ante el notario de fe pública, ¿no? Lo que va a retrasar la tramitación del divorcio en la vía voluntaria notarial. Ahora, en esto del artículo 96, ¿no? Tenemos eh, que señalar que el mismo ha sido modificado, eh, ¿no? Ha sufrido modificaciones por eh, por la ley 239, ¿verdad? Que, eh, que anula estos 3 meses de espera para la ratificación del divorcio notarial y en todo caso se realiza prescindiendo de la misma, o sea, se le ha borrado el parágrafo segundo y ahora no hay necesidad de esperar esos 3 meses, ¿verdad? Por lo que, de acuerdo a la carga laboral, el notario va a expedir la escritura pública para que con un poco más de celeridad también se, se pueda concluir con esta solicitud o con este trámite que ya llegaría a ser netamente administrativo. Ahora, en cuanto a la conclusión del trámite, ¿no? El artículo 101 del Decreto Supremo Reglamentario 2189, ¿no? Señala que la notaria o el notario de fe pública concluirá el trámite con la autorización de la escritura pública que finalmente será firmada por los solicitantes, ¿no? Y una vez protocolizada, se extenderán los testimonios para que se vaya a inscribir al CERESI, ¿no? Ahí en el CERESI hay que pagar un valorado de unos 400 pesos, ¿no? Y dejar la escritura pública y volver en un par de días como un pequeño trámite administrativo a recoger la anulación de la partida. Y una vez realizado esto, ¿verdad? Y recogida esa anulación, para las siguientes veces, ¿no? Que necesiten demostrar que ya se han divorciado, pueden ir a cualquier oficialía de registro civil y ya va a salir con la anulación el certificado de matrimonio, ¿no? Ahora, el, en cuanto a la competencia, es competente el notario para conocer el divorcio en la vía voluntaria notarial del asiento en el lugar del último domicilio conyugal, ¿no?
Entonces, si me he ido a vivir a Sucre y vivíamos ambos aquí en Cochabamba, tenemos que hacerlo aquí en Cochabamba, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Si no, puedo ir al juzgado, ¿no? Y si en Sucre vivo ahora y voy a querer divorciarme en la vía judicial, pues presento mi demanda y mediante dictos o con comisión instruida, pongo en conocimiento de mi cónyuge, ¿no? El proceso de divorcio y vamos para adelante, ¿no? Nada más. O tengo la opción de otorgar poder y solamente constituirme en el despacho notarial para la presentación de la solicitud, como habíamos visto, ¿no? El, aquí está la modificación de la que les estaba hablando, que pensé que me estaba olvidando, pero que es bien importante, ¿verdad? Que mediante la ley 1115 del 2018 se elimina el plazo de 90 días o 3 meses establecidos para ratificar la solicitud o ratificar la voluntad de concluir con el vínculo matrimonial y en consecuencia proceder al divorcio en la vía voluntaria notarial. Entonces ahora de manera inmediata se procede al, bueno, al igual que cualquier escritora pública, a la elaboración del testimonio o del protocolo de divorcio para que se pueda recurrir luego a las instituciones pertinentes, ¿no? Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo, pero por la premura les voy a, eh, no tengo aquí en esta compu el, una solicitud de divorcio notarial propiamente, pero sí tengo esta que es eh, de un trámite sucesorio y solamente habría que adecuarla, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es poner aquí las generales de los cónyuges, señalar que eh, de acuerdo al certificado que se acompaña, ¿verdad? Se ha contraído matrimonio en fecha, no sé, X, ¿verdad? También deben poner en conocimiento de esa autoridad todo lo que nos señala la norma, que no existe en hijos, que no existen bienes sujetos a registro que conformen parte de la comunidad de gananciales, que se renuncia al, a toda forma de asistencia familiar y que además no existen procesos pendientes de resolución o de desistimiento en la vía judicial, ¿no? Eh, luego, en mérito a la presente solicitud y a situaciones que han tornado intolerable la vida en común, deciden y ratifican en la voluntad de proceder con el divorcio notarial, para lo que acompañan a tal efecto la documentación requerida tanto en la Ley 483 como en el Decreto Supremo Reglamentario 2189, por lo que adjunto a la misma, adjunto a la presente solicitud, si vas a encontrar dicha documentación que paso a detallar a continuación, ¿no? ¿Qué voy a, qué voy a acompañar? Copias fotostáticas de las cédulas de identidad. En este caso no será certificado de defunción, será certificado de matrimonio, certificado negativo de propiedad de bienes inmuebles, de tránsito, ¿no? Luego, los, el, el certificado del CERESI que demuestre que no tenemos hijos procreados dentro de la vigencia del vínculo matrimonial, ¿no? Todo eso le relato al notario y luego le señalo que en mérito al expuesto y a lo establecido en el artículo 24 la Constitución Política del Estado, el artículo además 93 y siguientes, 94 y siguientes de la ley 483 y el 98 y siguientes del Decreto Supremo Reglamentario 2189, ¿no? Solicito a su autoridad, o solicitamos, porque estamos ambos, ¿verdad? A su autoridad se admite la presente solicitud, el trámite de divorcio sería en la vía voluntaria notarial, y imprime el procedimiento que se le establece en la normativa citada. Sin otro particular y seguro de contar con una atención diferente a lo solicitado en lo principal, nos despedimos de su persona, reiterando nuestras consideraciones más distinguidas. ¿Qué quiere decir diferente? Una atención positiva que te den curso a lo solicitado. Firmas y listo, ¿no? Eso es en forma de carta, ¿no? Les voy a compartir esto para que lo adecúen también
Si quisieran hacerlo en forma de memorial, pues tendrían que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Aquí diría, ya no diría aquí la fecha, ni una referencia, ni sino directamente la autoridad a la que va dirigida y el relato, ¿no? En formato de memorial. Nada cambia, solamente la forma de ambos documentos, ¿no? Cualquiera es totalmente válida, ¿no? Ya se nos está por terminar el tiempo. No sé si tienen alguna duda de este trámite o quedamos ahí y en su caso estaríamos nomás ya para la clase del examen final, fecha en que tienen que entregar también sus trabajos. Está claro, doctor. Ok, Sí, entonces, doctor, todo eh, claro. todo bien. No se dejen con los trabajos, los que tengan que presentar y los que estén elaborando. No se dejen para última hora y nos vemos en la fecha del examen. Yo les voy a acompañar hasta mañana esta petición de inicio de trámite que, como les he relatado ahorita, no está nada difícil de adecuar a una de divorcio. ¿Ok? Hasta luego y que tengan buenas noches.